Maestra Taide Buenfil Garza. Es egresada como arquitecta de la Universidad Anáhuac y tiene la maestría en responsabilidad social por la misma institución. Es docente en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, con la materia Arquitectura para Discapacitados. Ha colaborado en la investigación y edición de diferentes documentos sobre accesibilidad de nuestro país. Trabajó en la Oficina de Integración para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República y actualmente colabora en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Hola, es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy para poder compartir y trabajar en este esfuerzo que se está realizando por parte del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de las Mujeres. Es muy importante el tema que vamos a ver, o lo que se está tratando, que es dentro del ciclo de trincheras compartidas entre mujeres y hombres, y es una reflexiones sobre la perspectiva de género. Sin embargo, aquí me gustaría platicar un poquito y adicionar un espacio más que tendría que ver lo que es las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, que aquí estaríamos entrando a otra área, a otro aspecto muy importante que tenemos que ver. Para iniciar dentro de esto, me gustaría platicar o ver la definición de una persona con discapacidad. Es decir, es toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Es así como vemos a qué nos referimos con una deficiencia física, en la cual estamos incluyendo a las personas con algún tipo de discapacidad motriz, que usan muletas, que usan órtesis, prótesis, usuarias de silla de ruedas. Adicionalmente tenemos con una discapacidad sensorial, como pueden ser personas ciegas, personas sordas o personas con deficiencias para lo que sería el aspecto de la comunicación, con una discapacidad del habla, y tenemos también a las personas que son con alguna discapacidad mental. Sin embargo, esto se ve agraviado en el segundo, o es la discapacidad en el segundo, en el que no nos permite realizar una actividad que se consideraría normal para cualquier o regular para cualquier ser humano. En el segundo, en el que no podemos realizar esta actividad, entonces estamos teniendo una deficiencia con lo que sería el entorno. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Y aquí yo creo que es muy importante la participación de toda la sociedad, la participación de nosotros mismos cuando estamos viendo todo esto. El objetivo es desarrollar todas las potencialidades y lograr una incorporación, pero con éxito, en la vida social y productiva de las personas. ¿A qué nos referimos con éxito? Aquí, bueno, a lo mejor vamos a algunos de los ejemplos, y sería la equiparación de oportunidades. Supongamos que alguno de ustedes tiene el mismo perfil que yo, tenemos la misma educación, la misma posibilidad de desarrollar un empleo. La diferencia es que usted puede llegar a ese inmueble y la otra persona, o sea, yo que soy usuaria de silla de ruedas, no puedo llegar, pero no porque no tenga la capacidad de desarrollar un empleo o de desarrollar una actividad, sino por el hecho de que no pude llegar porque no puedo salir de mi casa, no puedo utilizar el transporte público, no puedo llegar a solicitar el empleo. Ya es diferente el que te lo den o no lo den. Simplemente aquí, ¿qué sucede? Que las oportunidades van en disminución. Y así podemos tener muchísimos ejemplos en esta equiparación de oportunidades, la posibilidad de acceder a la educación, la posibilidad de obtener un empleo, la posibilidad, todo eso que en el segundo en el que no podemos tener ese acceso, entonces las oportunidades bajan y no estaríamos al mismo nivel que el resto de la población. Entonces, en el segundo en el que yo me refería de lograr una integración con éxito es precisamente a eso, es lograr el que la persona en realidad esté integrada y pueda desarrollarse como cualquier ciudadano. Aquí podemos ver el factor un poquito de lo que tiene que ver de la desventaja, en el sentido de que el género es un hecho biológico, es un esquema social y patriarcal,
Y la discapacidad, adicionalmente, es una diferencia en las habilidades motoras, sensoriales o intelectuales. Es decir, que vemos la normalidad como un ideal, el cual no existe en todos los seres humanos. Y entonces es así como la relación entre lo que es el género y la discapacidad es una situación de desventaja dentro de un mapa social. Aquí me gustaría mencionar el aspecto en el que muchas mujeres simplemente sabemos que el género implica muchas veces una desventaja en algunos campos laborales, en algunos campos que podemos tener. Si adicionalmente esta mujer tiene, es en extrema pobreza, bueno, tiene una desventaja más. Si es niña, puede tener una desventaja más. Y adicionalmente, si tiene una discapacidad, digamos que está con una cadena de desventajas que no permiten esta incorporación. Entonces la sociedad tenemos que trabajar para que podamos incorporar a todas las personas en esto, hablando de género. Y aquí podríamos especificar un aspecto muy singular en donde la discapacidad se convierte en un problema social, no en un problema individual. Es decir, el hecho de que la persona, en mi caso, sea una persona usuaria de silla de ruedas, no implica que tenga un problema adicional si yo pudiera asistir a un trabajo, asistir a la escuela, de asistir a todos los ámbitos recreativos, de salud, educativos que podemos tener. Entonces, ¿qué sucede si esta persona no puede salir? Se convierte en un problema social. Este problema social habrá que verlo, y lo iremos analizando a lo largo de esto, en otros sentidos, como lo es el cómo esta persona con discapacidad tiene una influencia directa sobre el entorno inmediato. Es decir, esta persona con discapacidad, en el segundo en el que no puede asistir a ciertos lugares, obviamente ve afectado a personas que se pueden encontrar a su alrededor, como sería el caso si ahorita decimos, bueno, vámonos todos a tomar un café. Ok, ¿a qué café podemos ir? Entonces, en un café que pudiera tener las características de accesibilidad, y de esa manera yo indirectamente estoy afectando a las personas que iríamos, a este grupo que iríamos a tomar un café. Entonces esto creo que es una parte muy importante en el segundo de que mencionamos que no es una cuestión individual. La discapacidad es una cuestión individual, sin embargo, el resto, lo que es la integración, todos los otros aspectos, tienen mucho más que ver con problemas sociales. Es así como el estudio de la discapacidad con una perspectiva de género va a implicar un concepto en el que confluyen categorías, por una parte biológicas y por otra parte que son socialmente construidas. Y es así como puedo mencionar que la discriminación construida alrededor de las habilidades y la apariencia física es algo que como sociedad, que como grupo, que como población, sí tenemos la posibilidad de modificar. Entrando a un aspecto interesante en donde vamos a destacar un poco el aspecto de la marginación y la pobreza y cómo la discapacidad es un efecto o un aspecto que influye en este tema de marginación y pobreza. Y es así como mencionamos que marginación implica que se aparta de la sociedad. ¿Ok? Entonces podría ser una marginación por tener una discapacidad, simplemente es que está apartado de la sociedad. Por otra parte, tenemos el aspecto de pobreza, en el cual es la carencia de satisfactores básicos. Es decir, pobreza y marginación pueden ir juntas, pero no son lo mismo. Son dos aspectos diferentes. La marginación se da a un grupo o sector cuando lo apartamos de la sociedad, con repercusiones a nivel cultural, social, educativo y laboral. Dentro del ciclo de la pobreza es importante ver, iniciamos con lo que sería la malnutrición y poca atención médica que puede existir para la madre y para el niño. Esto como consecuencia dentro de este círculo lo que nos va a dar es que este niño va a crecer con una desventaja o con una discapacidad. En el segundo en el que tenemos a este niño con esta desventaja, va a requerir
de atención médica, de rehabilitación y de medicamentos, lo que implica costos. Y adicionalmente del tiempo y dedicación de una persona para que atienda a este niño o niña que estamos hablando. ¿Qué sucede? Que este cuidador, por decirlo de alguna manera, no lleva sustento a la casa, o bien el cuidador se tiene que contratar, que implica costos adicionales. Las consecuencias para el entorno familiar, por lo tanto, es que se va agraviando al pasar del tiempo, y un niño sin cuidado no va a llegar a la integración educativa ni a las consecuencias que esto mismo sucede. ¿Qué sucede si no tenemos educación, ni capacitación? No podemos aspirar a mejores empleos. Por lo tanto, yo lo vería mucho más como un simple círculo de pobreza. Es una espiral que, si no empezamos a trabajar en erradicar esta pobreza, en darle atención a la discapacidad, en vez de ser un círculo, se va convirtiendo en una espiral que va en bajada, y cada vez la pobreza, la marginación puede llegar a ser mayor. Entonces tenemos que trabajar mucho y ver este aspecto, y en donde la discapacidad y la pobreza tiene que ver para todo lo que es lo que son aspectos relacionados con la necesidad de atención. Y aquí, empezamos a partir un poco de discapacidad en general, incluyendo a hombres y mujeres, hacia lo que puede tener la discapacidad, con un ejemplo claro, sencillo, espero, que tengamos que ver con lo que tiene que ver que las niñas son más susceptibles a la insalubridad y a la desnutrición dentro de estos círculos de pobreza. Adicionalmente, de que la mala salud y de la madre y embarazos demasiado frecuentes o durante de la pubertad tienen consecuencias. Y aquí ya empezamos a ver cómo estamos generando personas con discapacidad o teniendo la situación de la discapacidad. ¿Por qué? Debido a una mala atención de lo que sería la madre en este sentido. Hay un número que se me hace muy alarmante, y que nos dice que 12 mujeres adolescentes con discapacidad intelectual son embarazadas. O sea, es un número altísimo, y de esto, adicionalmente, el 67% es por violación. Es un número muy alto, en el cual estamos hablando de que la condición de ser una mujer con discapacidad intelectual en ningún momento se pierde el derecho de tener derecho a la libre sexualidad, a la maternidad, pero con autorización y por decisión de la persona, no del entorno. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la maternidad es la relación entre la madre y los hijos. ¿Qué sucede? Que cuando llega una persona, un niño con discapacidad a la familia, obviamente todo el entorno familiar se ve modificado, y entonces aquí tenemos un cambio, y tiene algo que ver con lo que es la relación de la madre, tanto con el hijo con discapacidad, con el resto de los hijos. Y aquí destacamos, la importancia de la educación y la terapia sexual individual y de pareja para resolver las dificultades que muchas veces se generan en esta área a partir de la discapacidad. Esto tiene que ver con de las dificultades generadas en esta área a partir de la discapacidad, en donde muchas veces la familia, los padres de familia, cuando nace el niño con discapacidad, siempre se quedan como con la duda, la inquietud de fue cuestión de tu familia, fue cuestión de la tuya, en fin, se empiezan a buscar explicaciones, culpas, muchas cosas que pueden generar el que la pareja se disperse. Entonces creo que estas son situaciones que tienen que ver con aspectos específicos de género y discapacidad, que sería lo que estaríamos en este momento. Y es así como llegamos a puntos como el aborto, como la esterilización forzada y como el derecho a la maternidad, que creo que son muy importantes de tocar, en donde la malformación es una presión para que se realice un aborto, el cual no va a promover la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad,
sino que representa un juicio sobre el producto, sobre el niño del que estamos hablando y que debe de ser una decisión de la madre. No debe de ser por presiones externas, sociales, por lo que se tome una decisión. La decisión es de la madre que está embarazada. Por otra parte, tenemos que ver que las mujeres con discapacidad obviamente claman el derecho de la maternidad y pese a las cuestiones sociales que hablan de una infelicidad que puede llegar a tener el niño, ¿no? Son aspectos que son sociales y no se está respetando el derecho del individuo, el derecho de la mujer para decidir sobre su maternidad. Y por otra parte, la poca información existente hacia lo que es los cuidados y la atención de una mujer con discapacidad que está en un periodo de embarazo, ¿no? Aquí tiene que ver la investigación, el conocimiento y simplemente es dar la atención adecuada en estos casos. Y sobre todo, que causa una serie de confusiones durante el periodo de gestación y el mismo día del parto, el hecho de que llegue una mujer con discapacidad. Aquí hay algo que me comentaba un amigo en donde me dice, es que llegabas, él tenía problemas cardiovasculares del corazón y llegó al hospital y le decían, no, él está en silla de ruedas, y le decían, no, tienes que ir, rehabilitación no es aquí, rehabilitación es allá, la atención es allá. Y la situación es que esta persona tenía la enfermedad como cualquier otra, era una enfermedad del corazón, simplemente era una persona con discapacidad. Entonces, el empezar a ver que se abre en todos los ámbitos, no es únicamente en el ámbito de rehabilitación, no es únicamente en el ámbito salud, que eso lo vamos a ir viendo posteriormente, sino que es en todo lo que implica la integración, como mencionábamos, con éxito a esta sociedad. Entonces, otra cuestión que tiene que ver con género y discapacidad es cuando vemos a las madres de familia que primero deben de enfrentarla y después de atenderla cuando tienen a un hijo con discapacidad. Y esto es un punto muy importante en el cual se requiere de apoyo, se requiere de ese conocimiento, primero brindar la información adecuada para que esta madre pueda darle la atención y los cuidados a su hijo y aprender a conocer, a llevar una situación nueva que se está dando, que es el tener un hijo, y adicionalmente si este niño tiene algún tipo de discapacidad. Por otra parte, es muy importante brindar la información adecuada a estas madres para que puedan detectar oportunamente la discapacidad del niño. Acuérdense que entre más temprano se detecte la situación, mayores probabilidades tiene de recuperación o bien de mantener un mejor estado, ¿no?, dentro de la discapacidad. Por otra parte está la adaptación de la pareja, de la madre, de la nueva vida con un hijo y que este hijo o hija tenga alguna discapacidad. Un punto así básico son las cuidadoras. Las cuidadoras, que es un trabajo que no se valora, por lo general es un aspecto de género porque son las mujeres las que cuidan a los pacientes, a los enfermos o al familiar con algún tipo de discapacidad. Entonces aquí vemos el importantísimo papel que tienen en serio las mujeres para ser cuidadoras en este sentido. Son responsables y dedicadas al cuidado y la ayuda de personas que presentan cualquier tipo de discapacidad. No podemos hablar de las mujeres sin discapacidad si no hablamos de las personas que se ocupan de estas personas. Entonces, podemos decir que las cuidadoras es una labor, es un trabajo que no se reconoce como tal, simplemente se piensa que está en su casa. Es un trabajo de 24 horas. No es muchas veces muy difícil tener un trabajo de 24 horas con estas características. Es cansado, se tiene que movilizar a las personas, por lo tanto requieren esfuerzos físicos, esfuerzos psicológicos para estar viendo presiones muchas veces. Es de 24 horas, no es remunerada, por lo tanto no es valorada como si fuera un trabajo y además no se tiene descanso. Es los 365 días del año y 24 horas.
Entonces implica un desgaste físico, intelectual, social, económico y personal. Entonces es muy importante retomar o ver hasta dónde estas cuidadoras tienen un aspecto y una parte muy importante dentro de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo tomar esa parte y darla como una labor, una gran labor que están desarrollando. Es así como dentro de las cuestiones que hemos platicado, dentro ya el aspecto de género y discapacidad específicamente, podemos ver que hay diferentes aspectos que serían necesarios, como el acceso a la información, que lo iremos viendo para una persona, el acceso a la información para una mujer ciega, para una mujer sorda. ¿Cómo hacemos para tener esta comunicación, esta información? Es así como también el acceso a lo que son las salas para poder, así un ejemplo claro, los mastógrafos. Resulta que la mujer tiene que estar de pie para poderse realizar esta prueba. ¿Qué sucede si la persona está en una silla de ruedas? ¡Ups! La equiparación de oportunidades se fue hasta el piso. ¿Por qué? Porque no hay la oportunidad para que la persona se haga una mastografía, tan sencillo. Entonces tenemos que empezar a ver todo este tipo de cosas. Y también podemos hablar de personas que pueden ser más bajas de altura, ¿no? Aquí es en donde pasaríamos a nuestra tercera parte de esto, ¿no? Vimos lo que era discapacidad, posteriormente vimos un poco lo que es género y discapacidad, y ahorita pasaríamos a lo que es la accesibilidad y el diseño universal. Para llegar a esto partimos de que todos somos individuos únicos, ¿ok? Todos tenemos habilidades y capacidades muy diversas. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que una persona sea dos personas con la misma constitución física no implica que una pueda subirse a un árbol, ser muy deportista, ser muy activa en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene habilidades. Y la otra persona sea muy buena con las matemáticas, pero para correr no puede dar más de 3 pasos porque no tiene esas características físicas, ¿no? Entonces vemos, hay personas que son muy manuales, hay personas que les das una bolita de plastilina para que hagan una bolita y resulta que hacen todo menos una bolita. ¿Por qué? Porque no tienen esas habilidades para desarrollar manuales. Y en cambio pero esa persona puede tener habilidades intelectuales impresionantes. En fin, todos partimos de que somos diferentes con habilidades y capacidades muy diversas. Y uno de los objetivos que veríamos aquí es la integración al medio físico. ¿Cómo podemos ver lo que sería la integración y al derecho? Aquí hablamos de derechos, no de vamos a darles acceso a las personas con discapacidad. Es un derecho que la persona con discapacidad tenga acceso a lo que son los derechos como educación, vivienda, transporte, entre otros. Asimismo, el derecho a la salud, al deporte, al empleo, a la cultura y a la recreación. Es decir, este derecho que tienen las personas, todas las personas de esta población, incluye a las personas con discapacidad. Y muchas veces no vemos esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí son puntos en donde debemos de estar responsables de lo que estamos generando, de lo que estamos viviendo y de cómo estamos conviviendo. Y aquí el punto de servicios. Muchas veces pensamos que, ok, el acceso al cine, el acceso al restaurante, pero resulta que la persona con discapacidad tiene la necesidad de utilizar, al igual que todos ustedes, un baño, de utilizar cualquier servicio, de ir a pagar la luz, de ir a pagar el agua, el servicio bancario, en fin, todos los servicios que están a la disposición de la población en general deben de estar a la disposición de las personas con discapacidad, incluyendo mujeres y hombres, obviamente. Pero sí es importante ver esta parte de los servicios, que muchas veces de verdad no los brincamos. Los baños están en los pisos de arriba, están en otros lugares y no se contempla más que únicamente el acceso hacia el inmueble en todo caso. Y es así como vemos que las necesidades, y aquí partimos de que cualquier individuo, la necesidad de un individuo, implica y debe de ser de la misma importancia
que la de cualquier otro. Es decir, no podemos separar y decir, ay, pero nada más va a ser una persona la que va a utilizarlo. ¿Por qué? Porque estamos excluyendo a esa persona al no contemplarlo. Entonces, la necesidad de todo individuo es de la misma importancia. Y regresamos al punto en el cual lo que nos interesa muchísimo es interactuar, ¿ok? Interactuar, no tener lugares especiales. Se hablaba de un parque para personas de la tercera edad y después vamos a hacer un parque para niños con discapacidad. Y la vida no está segregada, no está aislada. La vida es todos juntos. ¿Qué sucede si un niño, una niña con discapacidad está en una escuela incluida con todos los niños? Resulta que todos los niños empiezan a ver, primero pueden fijarse en la discapacidad, pero al fin y al cabo, al final lo que van a ver es a la niña, a la persona que tiene esa discapacidad, pero la van a ver como la niña, como su compañera, que de repente le iba bien en la escuela, que de repente le iba mal, y entonces se convierte en una convivencia igual que para cualquiera. Y lo que nos hace que, ¿qué sucede? Cuando estas personas sean mayores, estos niños crezcan y tengan alguna empresa, si llegan personas con discapacidad a solicitar empleo, o bien la persona con discapacidad sea el empresario, pueden empezar a convivir y se va a dar de repartir esta parte educativa a lo que tiene que ver con la parte reflejada en lo laboral. Y así vemos que tenemos a unos, y en las imágenes podrán ver que hay unos tipos de personas, otros tipos de personas y muchos en donde tenemos una variedad impresionante y llegamos a la primicia que era todos somos individuos únicos. Que adicionalmente, si llegamos a aspectos que tienen que ver con culturales de educación, bueno, estamos modificando y estamos siendo todavía más diferentes cada uno. Y aquí es importante en donde toda la sociedad debe de buscar un objetivo, y ese objetivo debe de ser la integración. Esta integración debe de ser con un factor de aceptación y tolerancia. Un factor de aceptación en donde yo acepto diferentes ideas, diferentes gustos, diferente educación. Eso es lo importante, que en realidad estemos aceptando en lo profundo a las diferencias de las personas y aceptándome yo como soy con mis diferencias. Y les puedo asegurar que la sociedad que tendremos va a ser la que todos, y cuando digo todos me refiero a todos ustedes, todos nosotros que estamos aquí, construyemos y organicemos. Me gustaría hablar un poquito de las barreras que impiden la digna integración de las personas con discapacidad, que si las vemos van a tener algo que ver o van a ser similares en cuestiones de género directamente. Y aquí tenemos las barreras físicas, barreras sociales y barreras culturales. Las barreras físicas se ven, se sienten, puede ser un desnivel, puede ser el ancho de una puerta por el cual la persona ya no pudo pasar. Entonces, esto implica barreras físicas, las cuales se ven, las podemos ver, se van a sentir en dónde están y son aspectos de voluntad y económico para modificarlas. Tenemos otros dos tipos de barreras, que estas barreras son las culturales, que tienen que ver con el conocimiento, adicionalmente de las barreras sociales que tienen que ver con un comportamiento. Una barrera cultural, ¿cuál sería? Tiene que ver con el conocimiento. Mijita, no te le acerques porque está enfermito. Resulta que no es ninguna enfermedad, es una situación de discapacidad. Y por falta de conocimiento empezamos a generar barreras que no permiten que esa persona pueda ser integrada. Adicionalmente tenemos las barreras sociales, que esas también son, como les diré, las más difíciles porque al igual que las culturales no se ven, no se tocan, pero sí se sienten y se sienten muy fuerte. Las sociales tenemos que son las del comportamiento. No importa, estaciónate en este lugar, total, no hay nadie que lo vaya a utilizar. Porque soy consciente de lo que estoy haciendo, sin embargo, no me preocupa y lo hago. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el comportamiento y aquí podríamos tener la discriminación como tal. Entonces, estas son tres barreras que nos impiden lo que es el acceso
al entorno como personas con discapacidad. Llegamos a una barrera física, el tema de hoy es lo que es género, discapacidad y diseño universal. Entonces vamos a ver una barrera física, es un obstáculo que dificulta o impide el desplazamiento o uso de un lugar, siendo este público o privado, exterior o interior. ¿Y qué va a suceder con esto? Que va a limitar a la persona, que va a limitar al individuo en sus aspiraciones, tanto del empleo, de actividades o laborales, ¿no? Entonces es una limitación hacia la persona el no poder incorporarse. Un punto importante sería la proyección que vemos, el cambio demográfico que estamos teniendo. Cuando hablamos de tercera edad, de personas de la tercera edad, no estamos diciendo que todas tienen una discapacidad. Sin embargo, sí pueden empezar con la edad, se empiezan a perder algunas habilidades, empiezan a cambiar algunas características y esto nos va a dar que el hecho de que estemos aumentando nuestro nivel de edad. El promedio de edad en los 80 era de aproximadamente, en 1947, es decir, puede sonar hace muchos años, en realidad no hace tantos, muchos de los que estamos aquí ya estábamos por llegar o ya habíamos nacido o nuestros padres ya estaban en esa etapa, y el promedio de edad era de 44 años, 45 años. Entonces, ¿qué sucedía? Que las personas no adquirían una discapacidad. ¿Por qué? Porque no llegaban a esa edad. Ahorita el promedio de edad es de 74 años, por lo tanto, las personas, estamos teniendo personas que logran o que llegan a esta edad y que lo importante es que sigan teniendo esa calidad de vida, que sigan teniendo esa decisión, ese poder transitar en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué sucede? La medicina nos está dando cada vez mayor tiempo de vida y lo que es el entorno, la sociedad, la arquitectura, el entorno construido, nos está dando una menor calidad de vida. Entonces yo creo que estos puntos son los que hablan de la necesidad de incluir y de trabajar en nuestro entorno por la inclusión de las personas. Y es así como tenemos la primera 5 barreras básicamente, o 5 dificultades del entorno. Una es la de maniobra que implica el hecho de que puedas movilizarte en los espacios. Una persona con muletas requiere un mayor espacio para poder girar que una persona de pie que gira en su propio eje, el ancho de las puertas para una persona en silla de ruedas, para una persona que utiliza muletas, andadores, también estos aspectos, y quieren decir el cómo nos podemos movilizar en el entorno. Otro de los aspectos a considerar sería el de superar desniveles. Superar desniveles implicando que un escalón o una escalinata monumental implican lo mismo. Un alto total en el recorrido de la persona y no se permite la entrada, o no se permite pasar, porque al fin y al cabo estamos segregando, estamos separando a una persona. Otro de los, tercer dificultad del entorno, tenemos lo que sería la dificultad del alcance. El alcance en donde, si empezamos a ver la diferencia de alturas de personas que tenemos en nuestro país, en donde la altura de un niño, cómo puede alcanzar, cómo puede tener acceso a los espacios a los que requiere, como una persona en silla de ruedas, como una persona en talla baja, puede tener acceso a los lugares y tener alcance de los espacios. Aquí hay la foto que se me hace sensacional, que es el alcance al transporte, en donde vemos al niño, que definitivamente pues el alcance es como una montaña lo que está viendo para subir a lo que sería un camión de transporte público. La cuarta dificultad del entorno sería la dificultad de control, en donde no todos tenemos el movimiento fino. Hay personas con artritis, hay personas con muñones, ¿qué nos hace? Que muchas veces no podamos tener el movimiento fino para poder utilizar cosas. Por ejemplo, las llaves de agua, esas que son de bolita así, y que en realidad,
necesitas un movimiento muy fino y una mano para poderlo girar. Sin embargo, tampoco son cómodas para una persona cuando estás enjabonada, que no se pueden. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas adecuaciones de verdad lo que implican son comodidad y mayor uso para el total de la población? Por último, tenemos el aspecto de percepción de cómo podemos entender, percibir qué es lo que tenemos en nuestro entorno, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí es aspectos como cómo percibimos el que estamos llegando a algún lugar, el que estamos por llegar a la esquina de una calle. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero sí hay personas que han chocado con un poste, hay personas que hemos chocado contra una puerta de vidrio. Entonces, esta percepción, ¿cómo le hacemos para poder encontrar estos elementos y en realidad poder tener una condición segura en lo que tenemos? Percepción, como sería toda la señalización, el hecho de que estemos en otro país o que una persona esté en nuestro país, una persona analfabeta, por ejemplo, cómo puede tener la idea de los espacios, la señalización, la comunicación, a través de iconografía, a través de letreros. Todo esto nos va dando mayor información que en realidad nos hace a todos la vida mucho más cómoda. Y es así el cómo se llega a todos los entornos construidos. Y aquí vemos que es solucionando lo que es maniobra y cambio de nivel. Pero no queremos únicamente llegar a los espacios. La intención de llegar a los espacios lo que implica es el poder llegar, poder disfrutar, poder utilizar los espacios, poder realizar la actividad para la cual estos están destinados. Y aquí es, si vamos a un parque, es para poder estar en las áreas, en las bancas, en el aire libre, en fin, en todos tienen un porqué y una necesidad. Entonces, para poder utilizar los espacios debemos de solucionar lo que tiene que ver con alcance, control y percepción. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que diseñar para un rango muy amplio de usuarios. Y cuando hablo para un rango muy amplio de usuarios, no únicamente me refiero a personas en silla de ruedas, sino que como vemos en la foto, aquí ya se ve una persona con carriolas, una persona obesa. En fin, empezamos a ver cómo está esa diversidad, cómo son diferentes las necesidades que tenemos todo y cada uno de nosotros. Y es así como vemos diferentes necesidades, personas que tienen amputación de algún miembro, personas de la tercera edad, una mujer embarazada que no es una situación de discapacidad. Sin embargo, sí es mucho más cómodo el hecho de que pueda sentarse, ir a un baño en donde tenga espacio suficiente para poderse sentar, en donde el excusado tenga una altura más adecuada para que sirva para personas con discapacidad y obviamente es mucho más cómodo para lo que sería una persona embarazada. Y aquí me gustaría ver el punto en el cual muchas veces diseñamos para personas muy específicas como en un punto en el que están en la perfección, más que en la perfección, en el punto único que en realidad en la vida de una persona es el mínimo tiempo. Nosotros vemos, si podemos ver en la imagen, una curva. Esta curva lo que nos da es esta curva lo que nos va a dar es la curva, digamos que el del desarrollo de esta persona, en la vida de esta persona. Empezamos siendo bebés, vamos creciendo, de repente nos rompemos una pierna, seguimos creciendo, llegamos a la época de plenitud en la que tenemos todas nuestras habilidades intelectuales, visuales, de comunicación, en fin, todo en el punto, la altura, todo en este punto, y después la misma vida nos hace que la curva vaya teniendo otras funciones y otros aspectos que no podemos decir que es que la curva vaya bajando, simplemente cada punto o cada momento tiene diferentes aspectos y que nos hacen llegar a que posteriormente, bueno, empezamos a necesitar a perder un poco la vista, a perder un poco el oído y empezamos a tener esta parte que es la curva. Nosotros diseñamos para lo que está marcado en azul, únicamente para esta etapa de la vida de la persona. ¿Qué sucede si abrimos este rango? Si empezamos a diseñar un poco mayor,
y menor, porque adicional, esta curva que estamos viendo es totalmente diferente a la de la persona de junto y a la de junto y a la de junto, y somos millones de personas, ¿no? Entonces debemos de ampliar nuestro rango y no únicamente diseñar, parece ser modélico, que está en los 35 años, alto, por lo general es hombre fuerte, o sea, estamos diseñando para esa persona, ¿no? No estamos diseñando para el total de la población. Y aquí es en donde vemos que debemos de tomar en cuenta todos los requerimientos personales, que aquí podemos incluir personas con movilidad limitada, con discapacidad física ambulante o con dificultad para asir o manipular algo, usuarios de silla de ruedas o personas con falta de coordinación, con dificultad para arrodillarse, inclinarse o con movilidad reducida temporal, personas con visión reducida o personas ciegas, personas sordas o personas con dificultad para hablar, personas de talla baja, con dificultad para interpretar información o con dificultad para orientarse, que habemos algunos, personas de la tercera edad, personas obesas, personas con problemas cardiorrespiratorios o con limitaciones de resistencia, mujeres en estado de gestación o bien personas que van cargando bultos. Cuando empezamos a pensar en todo esto, les estoy mencionando algunos, y si ven, yo creo que todos cabemos en uno de estos, de este grupo. Y a la hora que nos incorporamos a este grupo, resulta que estamos dejando afuera, o nada más estamos incluyendo, entonces hablemos de minorías, ¿no? Todo este grupo se está quedando fuera, a quienes estamos incluyendo en nuestro entorno. Y es así como vemos que la accesibilidad son las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, cuando tomamos la accesibilidad más las necesidades de toda la población, entonces estamos hablando de un diseño universal. Aquí la diferencia entre diseño universal tiene que ver con que un espacio accesible es el que fue creado, puede ser utilizado por personas con discapacidad. Y un espacio universal es el que está diseñado para todos, incluyendo a personas con discapacidad. Aquí podemos pensar que la diferencia es únicamente de semántica, ¿no? El decir, bueno, uno está hecho para personas con discapacidad y el otro para todos, incluyendo a personas con discapacidad. Pero resulta que hay una gran diferencia en su significado y aplicación, porque en el primero estamos estigmatizando, estamos separando a las personas con discapacidad, y en el segundo existe un uso equitativo de estos espacios. Y regresamos a nuestra premisa en la cual todos somos individuos únicos, ¿no? O sea, y cómo la importancia de cada uno, y cómo todos cabemos en el diseño, simplemente hay que tomarlos en cuenta. Y para esto debemos de tomar parte número 1, lo que nos recomienda lo que es la filosofía o el criterio del diseño universal, es que debemos de trabajar para un rango muy amplio de usuarios, es decir, mayores estándares antropométricos. Era lo que platicábamos cuando veíamos la curva, cómo le hago para ampliar esto y que quepan más personas en este diseño que estamos desarrollando. En alguna plática, una señora se acercó y su comentario fue que qué bueno que estábamos pensando en aspectos y cuestiones para las personas usuarias de silla de ruedas o con discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, que qué estábamos haciendo por las personas con con obesidad, que también es otra situación aparte de esto. Entonces aquí es ampliar nuestros estándares antropométricos, diseñar espacios claros. Han llegado a lugares en donde de repente no sabes en dónde te encuentras, no sabes en dónde estaba la salida, en dónde estaba la entrada, bueno, como a la derecha, como a la izquierda, pero que no son claros, no son sencillos, no te habla ni te da información el espacio para los lugares a los que estamos viendo. Otro aspecto que debemos es reducir al máximo el esfuerzo físico. Cuando hablamos de reducir al máximo el esfuerzo físico, no estamos contemplando únicamente aspectos como el que ya no existan grandes recorridos o cosas así, sino que estos recorridos podemos hacerlos con buena información, con señalización, para que se den de una manera agradable. El no tener pisos resbalosos, porque esto que nos hace que vayamos así con todos los nervios
¿no? Y te va generando un desgaste físico. A eso se refiere este desgaste físico, esta parte de reducir el esfuerzo físico, ¿no? Les han tocado puertas que de repente tienen un cierrapuertas que o apoyas todo tu cuerpo con toda tu alma o definitivamente no se puede abrir. Ahí es en donde podemos reducir el esfuerzo físico, ¿no? Y por último, tomar las ventajas de la tecnología. Vemos aquí algunas fotos que nos dicen cómo debe de ser, puede ser la forma de electrónica para el secado de los manos, tomar ventajas para que las puertas abran, o sea, en fin, diferentes partes. Y aquí llegamos a los 7 principios del diseño universal. Estos únicamente los mencionaría, al final daríamos alguna bibliografía y sería muy interesante que los conocieran, ya que son principios que se están utilizando para otras cuestiones. Entonces tenemos lo que es el uso equitativo. El diseño será útil para personas con distintas habilidades. El siguiente hablaríamos de uso flexible. El diseño se ajustará a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. El tercer principio es que sea simple e intuitivo. La forma de usar el diseño será fácil de entender sin importar la experiencia del usuario, su lenguaje o capacidad de concentración. El cuarto principio es la información perceptible. ¿Cómo le hago para poder percibir toda esa información, ¿no? El diseño comunicará efectivamente al usuario con distintas habilidades sensoriales la información necesaria en cualquier condición ambiental. El quinto es tolerancia al error, pensar que todos somos simplemente seres humanos. No importa quién se va a caer en ese hoyo, te volteas y alguien cae. Somos simplemente seres humanos y pensar en ese aspecto. El 6 tiene que ver con el esfuerzo físico mínimo, que es el diseño se podrá utilizar eficiente y confortablemente con un mínimo de lo que es la fatiga. Y el tamaño y espacio de aproximación y uso, que es el diseño tendrá un tamaño y espacio de aproximación, manipulación adecuada, sin importar lo que es el tamaño corporal de la persona, la postura o la movilidad del usuario. Hablando de accesibilidad, la accesibilidad por una parte es el aspecto del entorno físico, por otra parte tenemos la accesibilidad al transporte y por otra parte la accesibilidad a la comunicación, a la información. En cuanto al transporte, podemos ver en pantalla aquí lo que es el sistema de transporte ahorita que se tiene es exclusivo para mujeres. ¿Por qué? Porque son unos requerimientos que se están teniendo. Tenemos aspectos en el metro en donde se da información a las personas, las tiras táctiles para que una persona ciega se vaya guiando. Tenemos lo que es el transporte público, que también es cómo podemos subir, cómo podemos utilizar. Podemos tener todos los espacios accesibles, si no podemos llegar a ellos, pues entonces es como que el esfuerzo se quedó a medias, ¿no? Entonces ver cómo también la accesibilidad incluye lo que es el transporte, el poder ver a una persona con su carriola en lo que sería el camión, que ahorita se puede en sistemas como el Metrobús, el Optibús en León, Guanajuato, pero en lo que son los camiones regulares, los microbuses, no tenemos acceso a esto, ¿no? Entonces ver cómo esto, obviamente el acceso al transporte nos va a facilitar la vida en muchos aspectos a la mayoría. Pensar que es utópico, podríamos pensar que es utópico llegar a tener un transporte accesible para todos. Aquí me gustaría mencionar lo que es el turibús que tenemos en la Ciudad de México, en donde tomamos el turibús de México y surge una rampa que es la que permite el acceso. Y si vemos el siguiente ejemplo, tenemos el turibús de México y el turibús de Madrid. La diferencia es que en el de Madrid es a través de un medio electrónico, se aprieta un botón, sale la rampa. Aquí es un aspecto manual que se tiene que hacer salir la rampa. Diferentes economías, diferentes soluciones. ¿Las soluciones funcionan? Sí, funcionan aquí y funcionan allá. Entonces, es como el sí poder llegar a todos estos aspectos. Por último, mencionar lo que es la accesibilidad a la comunicación y en la cual pues vemos que una persona con discapacidad auditiva, obviamente es importante que se tengan aspectos
de que se le abre de frente. Muchas veces cuando lo tenemos enfrente lo que hacemos es hablar más fuerte y resulta que eso no es precisamente, que podamos tener buena iluminación, aspectos de cómo podemos dar información en diferentes medios, no únicamente la información verbal, sino que se pueda tener información escrita, información a base de iconografía, que son las señales del baño, que es no nada más dice baño para mujeres, sino que está dibujada de alguna forma para que sepamos y entendamos todo lo que es la iconografía. Y es así como tenemos la parte de señalización, que de esta debe de ser de fácil comprensión. Y por último, brindar mayor información a todas las personas. Información en el sentido de que pueda ser el sistema braille para una persona ciega o información escrita, información oral, o sea, dar la mayoría. ¿Qué nos va a hacer esto? Nos va a dar mayor comodidad, mayor uso de lo que sería el espacio. Entonces yo creo que es bien importante que contemplemos que estas cuestiones de la accesibilidad y del diseño universal nos van a ser útiles y cómodas a todos en el uso de nuestra vida cotidiana, ¿no? En todos los sentidos. El beneficio que tenemos de este diseño universal del que estamos comentando es que es un producto que va a surgir de la democracia y que nos va a implicar una cultura de la diversidad, en donde vamos a aceptar a las personas por como son, aceptándolas y respetando el hecho de que la persona de junto puede hacer que camine un poco más despacio, puede hacer que camine más rápido, en fin, ¿cómo podemos aceptar todo esto y en realidad tener una mejor calidad de vida al poder interactuar, al poder convivir, al poder estar en este entorno que es de todos nosotros? Es aquí donde les puedo mencionar que el diseño universal da un significado como arte de hacer o modificar el entorno con un sentido ético y social. Trabajar en equipo, trabajar coordinadamente difundiendo el concepto de la diversidad, que eso es muy importante, la diversidad en cuanto a género, en cuanto a discapacidad, en cuanto a preferencias sexuales, en fin, son miles las diversidades que podemos manejar, diversidades en cuanto a edades, diversidades en cuanto a formas físicas, formas de ser, o sea, todos estos aspectos. Y como resultado vamos a tener espacios y objetos que sean amables y confortables para todos. Y bueno, para concluir me gustaría llegar únicamente a definir la importancia de la inclusión del aspecto de la discapacidad dentro de todos los temas que estemos tratando. Cómo las políticas, todo lo que hagamos, debe de contemplar el ver un poco más hacia allá, hacia el exterior, hacia lo que tenemos, hacia lo que nos rodea. En este caso, que hablaríamos de personas que tenemos la oportunidad de estudiar, la oportunidad de conocer qué es lo que sucede, también esto genera obligaciones hacia lo demás, obligaciones en las cuales debemos de ver por las personas que tenemos a nuestro alrededor, por la comunidad, no esperar a decir qué puede hacer la comunidad por mí, sino qué puedo hacer yo por mi comunidad. Y si en mis manos está el modificar, el que si están adecuando una banqueta de la esquina porque están metiendo cables, porque están haciendo cualquier adecuación, bueno, ahora sí que tomar el tiempo, ir y ver que se incluyan los aspectos de las rampas, que se incluyan aspectos. Entonces es cómo podemos como seres humanos participar en esto que considero sería muy importante, generar esta inclusión que es necesaria porque estamos dejando a un sector de la población, mujeres o personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, en un espacio aparte, en donde no estamos contemplando todas las necesidades de estas y en donde se está perdiendo una fuerza de estas mujeres que pueden ser una parte activa muy grande para lo que es nuestra población y el desarrollo de nuestro país. Por su atención únicamente me queda decirles muchísimas gracias.